Vamos a ver cómo se ha usado este texto, dijimos, para referirlo al bautismo de los niños a través de lo que los discípulos que se lo querían impedir. El bautismo de los niños, sobre todo, lo unen con algunos textos en los que se habla de impedir en Hechos 8:36. ¿Puede alguien buscar este texto de 8:36? Hechos 8:36, 10:47 8:36 y 11:17. 8:36. ¿Quién tiene 8:36? 8:36. Oh, sí. Siguiendo camino adelante, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco le dijo: ahí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Pues ese es el texto. Es la palabra usada aquí es kolwein, que es la misma palabra que usa el Evangelio de San Marcos, dicen los expertos, y desde ahí van uniendo el significado de este texto al significado bautismal. Aquí el eunuco ve el agua y dice: ¿qué me va a impedir? ¿O qué me puede impedir ser bautizado? Pues lo mismo, dejad que los niños no se lo impidáis, no se lo impidáis, dejad que los niños vengan a mí. En 10:47, Entonces, 8:10. alto. entonces Pedro dijo: ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara algunos días con ellos. Podemos negarle, eso es impedir. Es el texto. ¿Tiene alguna traducción? Dice, usa la palabra impedir. Sí, aquí dice: ¿Ve? Negarles puso. Impedir. ¿Puede, Sí. ¿Puede alguien impedir que se bauticen con agua los que han recibido el Espíritu Santo? ¿Ves? ¿Pueden alguien impedir? ¿Qué traducción tiene usted? Es la Biblia latinoamericana, la tienen todos. Como ven, como que algunos la cambian ya. También la misionera. La del peregrino. La Biblia del peregrino. Bueno, es más exacto, o pertenece a la traducción del mismo verbo. ¿Quién le puede impedir? ¿Referido a qué? Al bautismo. Y en 11:17, Si ellos creían en el Señor Jesucristo y Dios les comunicaba el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para oponerme a Dios? ¿quién era yo para impedírselo? Dice aquí: para oponerme a Dios. ¿Cuál? Oponerme, dice aquí también. Cambian las palabras. ¿Todos? ¿Usted ahí dice oponerse también? Ahora bien, si Dios les concedió el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Para estorbar o para impedir a Dios. Para poner obstáculos, pero el término griego que se está usando es el mismo término de impedir. Según las traducciones intentan que exprese lo mejor posible en nuestra lengua, lo que en griego se usa solamente una palabra para decirlo, que es el impedir. No sé si me estoy explicando, porque es la explicación que dan los expertos. Yo no soy un experto en ese sentido, no soy exegeta, yo ahí dependo de aquellos que explican, pero cuando uno va leyendo el Evangelio también puede ir entendiendo, pero hay gente que te explica algunas cosas que por nosotros mismos no podemos descubrir si no investigamos personalmente. Es importante en este caso, podemos ver esa relación del impedimento con el bautismo de los niños, porque se examinaba al candidato para ver si había algunos impedimentos contra él para ser bautizado o no ser bautizado. En este caso los discípulos, dicen, le querían impedir a los niños que se los llevaran, a los padres de los niños seguramente, que se los llevaran a Jesús. Y esto los van a relacionar como que Jesús les está diciendo: dejen que los niños vengan a mí. Y después con los signos de la imposición de las manos para la bendición, pues
dicen, les está comunicando su espíritu, y eso es lo que se realiza en el bautismo, referido a los niños. Por lo tanto, aquí en este texto Jesús daría el permiso, la admisión, daría el permiso a los niños, la admisión de los niños al bautismo. Además, dice, la imposición de manos ligada al bautismo es un hecho también que se da en el Nuevo Testamento. ¿Quieren leer alguno el texto de 19:5-6, donde está la imposición de las manos ligada al bautismo? En este texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 5-6. ¿Quién lo tiene? Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y imponerles Pablo las manos. Ese Espíritu Santo bajó sobre ellos. Y al imponerle Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos. Es decir, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y al imponerle Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos. La imposición de las manos va a ser un signo ligado, en este caso, al bautismo. Hebreos 6:2. Hebreos 6:2. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo, padre. Sí. La doctrina referente a los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio definitivo. La doctrina referida al bautismo, a la imposición de las manos, ligado con el bautismo, a la resurrección de los muertos y el juicio definitivo. Otro elemento que aparece también en este texto y que puede ir referido al bautismo de los niños es el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo en el Evangelio de San Juan para entrar en el reino, y está ligado al nacer de nuevo por el agua y el Espíritu. Y miren que el reinado de Dios no llega a nosotros si no nos hacemos como ¿quién? Quiere decir que los niños ya están capacitados para recibir ese reino de Dios, para entrar en él. Y son niños que no son niños conscientes, son niños que tienen que llevarlo. Por lo tanto, se supone que son niños pequeños, que todavía no están posibilitados para ir por sí mismos, tienen que acercárselos a Jesús. Vamos a ver en esta práctica del bautismo, donde se alude en varios textos, en los que surge también el bautismo de los adultos junto con el bautismo también de toda la familia, que puede estar también en el trasfondo del pasaje que hemos escuchado. Vamos a ver en esta práctica Hechos 10:2, 47 a 48. Hechos 10:2 primero. ¿Qué dice? Ahora sí. Era un hombre piadoso y al igual que toda la familia era de los que temen a Dios. Era un hombre piadoso y al igual que toda la familia era de los que temen a Dios. Pase ahora al versículo 47 a 48 del mismo capítulo. Es el mismo de ahí arriba. El mismo de arriba. Es el mismo de 10:47. 47 Sí. 10:47. y 48. Pues es el mismo. 48 no. No hay. Sí, y mandó a bautizarlos en el nombre de Jesús. Y mandó a bautizarlos en el nombre de Jesús. Luego le pidieron que se quedara algunos días con ellos. Y mandó A bautizarlos. a bautizarlos En aquí. nombre de Jesús. Lea el versículo 47 también. Entonces Pedro dijo: ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesús. Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesús. Se está refiriendo a toda la casa. Toda la casa. Se está refiriendo a toda la casa. ¿Había niños? Sí. No sabemos. Pero si lo sabía, también recibieron el Espíritu Santo y había que bautizarlos, porque estaba ligado
por la conversión del pater familia, entonces también todo el hogar formaba parte de la fe del padre. Entonces vemos aquí capítulo 11, 14. Él te dará un mensaje por el que te salvarás tú y toda tu familia. Te salvarás tú y toda tu familia. O sea, por el Padre entra también ¿quién? Y no hay salvación para ellos, era creer en Jesús y bautizarse. Y esa salvación llega ¿a quién? A él y a toda su familia. Eso está implicando que también toda la familia era bautizada. ¿Había niños o no había niños? No se dice. O sea, no prueba directamente que se bautizaba a los niños porque no sabemos si había o no, pero tampoco se puede negar. Como no sabemos, tampoco se puede negar. Si es toda la familia y había niños, seguro eran bautizados. Si no lo sabía, pues no lo sabemos. Bien, 16:15. Hechos 16:15. El carcelero. Recibió el bautismo. El carcelero es el 33. Se bautizó. El carcelero se bautizó con toda su familia. Con toda su familia. Cuando se habla con toda su familia, evidentemente, si había niños, también eran bautizados. Si no lo sabía, no lo sabemos. ¿Qué quiero decir con eso? Que si bien estos textos, o a partir de estos textos, no podemos probar escriturísticamente que los niños eran bautizados, tampoco podemos decir que no lo eran. Por lo menos eso es lo mínimo. Porque hay una posibilidad abierta. En la familia podía haber niños. No explicita que había niños. Pero si había niños, sin duda, al decir toda la familia, pues eran bautizados también los niños. Estaban incluidos también los niños. Pero no lo dice. No lo dice. Era bendición tener muchos. Sí, seguramente había. Era raro en una familia que no había niños. Era muy raro. Versículo 33 del capítulo 16. El carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia. Primera Corintios 1:16. 1:16. Primera Corintios 1:16. Perdón, bauticé también a la familia de Esteban. Fuera de él, De Estefana. no recuerdo haber bautizado a Esteban. A ver, bauticé también a la familia de Esteban. ¿Había niños ahí? Dicen algunos que todo este trasfondo, que es un trasfondo también familiar, donde le llevan a los niños a Jesús, podrían ser esas familias, donde hay un impedimento por parte de los discípulos, podría reflejar esa polémica que ya existía dentro de las comunidades cristianas primitivas acerca del bautismo de los niños. ¿Qué dijo Jesús sobre eso? Dejad que los niños se acerquen a mí. ¿Qué dijo Jesús sobre eso? Los abrazaba y les imponía las manos. Por lo tanto, si se refiere al bautismo, ¿qué dijo Jesús sobre el bautismo de los niños? No dijo nada. Pues a uno dice, pues parece que sí. Si los tuviese que haber bautizado, que Jesús no bautizó ni a niños ni a adultos. Jesús no bautizó a nadie. Mandó a los apóstoles a bautizar. Pero eso que está queriendo decir, que Jesús sí está dispuesto a comunicar su fuerza, su vida a los niños. Jesús no quiere rechazar a los niños. Y si no hay salvación fuera de Jesucristo, y si no hay salvación fuera del bautismo, entonces los niños también tienen que ser bautizados, en este caso. Hay otro texto que está un pasaje en paralelo también con el reino de Dios, sobre los niños, o hay que hacerse como niños, en Juan 3, versículo 3 y versículo 5. Vamos a ver si lo pueden leer. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. Nicodemo. Nicodemo. Jesús les contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. ¿Qué es lo que no puede ver? El reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Que no se lo impidáis, porque de los que son como estos reina
Dios. Y dirá más adelante que el que acoge el reino de Dios como es, si no acogen como un niño, entonces ¿qué van a, ¿qué le va, el reino de Dios? Ellos no entrarán en el reino de Dios. Por lo tanto, aquí está mucho más claramente, uniendo este texto de Juan 3, capítulo 3, versículo 3, esa unión entre el nacer de nuevo y el reino de y Dios. ver el reino de Dios. ¿Y qué dice en el 5? Nacer de nuevo por el agua y el espíritu. ¿Qué dice el 5? Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no se hace como uno de ellos, o que no recibe el reino de Dios como un niño, como uno de estos niños, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué hay que hacer para entrar en el reino de Dios? Bautizarse por el agua y el espíritu, hacerse como un niño. Quiere decir eso, que el niño también va a entrar en el reino de Dios, ¿no? ¿O vamos a hacer nosotros como los discípulos? No, el niño primero. Queremos ser el primero. Bueno, pues ahí está la contradicción muchas veces, la que no hay que bautizar a los niños, pero Jesús cuando se les llevaban a los niños, ¿qué dijo? Dejad que los niños vengan. Y nosotros le queremos impedir que vayan a Él. ¿Queremos esperar a que se hagan grandes y que después decidan ellos? Pues eso es lo que hacemos nosotros, lo que hacen algunos, ¿verdad? Cuando dicen que hay que esperar que los niños se hagan grandes para que después ellos decidan. Decir Jesús que les dice: dejad que los niños vengan a mí. Así que si alguien viene a nosotros queriendo impedir que nosotros les llevemos los niños a Jesús para que nazcan de nuevo, para que nazcan por el agua y por el Espíritu, Jesús nos está diciendo que de los que es como ellos es el reino de Dios. Bueno, es un texto que cuando uno lo une, si bien no es, repito, dentro del Evangelio de San Marcos el mensaje central de este texto, sino que ahora vamos a ver cuál es el mensaje central, la actitud del discípulo, qué significa eso de hacerse como ellos. Ahí está la cuestión, porque eso sí ya va para nosotros. Si bien esto está reflejando que Jesús ha dicho: dejad que los niños vengan a mí, porque de los que reciben el reino de Dios como lo reciben ellos, es el reinado de Dios, es el reino de Dios. Es ahí cuando nosotros podemos también entender, ahora vamos a ver cuál es la actitud a la que se está refiriendo. Pero respecto a lo que es el bautismo de los niños, está más o menos claro, que también, que desde la palabra de Dios, pues hay un fundamento para bautizar a los niños. Algunos dicen que no lo hay, sí lo hay. Si lo hay, lo podemos sacar, y parece que en las comunidades cristianas primitivas ya también ellos se plantearon esta situación, y la respuesta que da San Marcos es: dejar que los niños vengan a mí. No se lo impidáis, no se lo impidáis, porque de los que son como ellos, si no se hacen como ellos, ustedes no van a entrar en el reino de Dios. Aún más, para acoger al reino de Dios es necesario que ustedes sean para acoger el reinado de Dios. ¿Y qué va a significar eso más adelante? Entonces, ¿en qué se basan los demás, los otros hermanos que dicen que se deben de bautizar ya grandes y no pequeños? Ya les dije... Porque esto, pues, yo lo entiendo, y lo que... Sí, se basan en una concepción, en una preconcepción teológica. Y repito, ya les dije, no son todos los protestantes. Algunos quieren hacer entender que todos los protestantes no quieren que se bauticen. No, eso no es verdad. Martín Lutero, Calvino se opusieron a aquellos que decían que no había que bautizar a los niños, decían que sí que había que bautizarlos. Había un grupo que son los anabaptistas, que son los que sí empezaron a hablar de esa manera. Pero es una consecuencia de la doctrina de Lutero, vamos a decirlo de esa manera. Porque la salvación viene solamente por la fe. Y resulta que un niño no tiene la posibilidad de dar una adhesión de fe. Y solo después de esa adhesión personal de fe,
Entonces la dimensión comunitaria y de iglesia falta, porque la familia es la fe que necesita el niño para salvarse, porque nosotros no solamente creemos en la opción personal, sino que creemos también en la comunión que se establece dentro de la iglesia por medio del bautismo y sobre todo de la Eucaristía, que es la comunión de los santos con el santo que nos hace santos, por lo tanto de los santos, en el santo, único santo que es Jesús, y es ahí cuando nosotros, esa fe de la iglesia suple la fe del niño. Por eso decía el Papa Francisco que al niño en el bautismo que se le da el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ya está actuando. Hay una concepción detrás también de los sacramentos. En la Iglesia Católica nosotros creemos que el sacramento está, vamos a decirlo y expresarlo así, está cargado de gracia. Comunica la gracia de Dios. Y eso es gratuito. En cierto movimiento o como consecuencia de la doctrina protestante que dice que por la sola fe nosotros somos salvados por Jesucristo o perdonados del pecado, ellos no lo entienden en verdad como un perdón que quita el pecado, sino que nosotros quedamos pecadores. Pero ¿qué pasa? Que Jesús no nos imputa nuestro pecado. ¿Por qué? Porque ya Jesús cargó con el castigo de nuestros pecados. Y esto es la expiación. Entonces, ante el juicio definitivo, no es que nosotros hemos quedado santificados, sino que hemos quedado justificados por medio de Jesucristo. Es decir, el pecado en el fondo no se nos ha quitado, pero Jesús lo cubre. Y entonces ante Dios en el juicio, Jesús no mira nuestros pecados, sino que mira a quién, a Jesús. Y al mirar a Jesús nos justifica a nosotros, porque Jesús ya pagó por todos. Pero nosotros seguimos siendo massa damnata, dirá Martín Lutero, pecado insuperable, que solamente gracias a nuestra fe podemos hacer que Dios nos justifique, pero nos justifique ¿por medio de quién? De la gracia de Cristo. Eso no es la doctrina católica. La doctrina católica es que nosotros sí hemos sido perdonados y el pecado ese ya no existe en nosotros. Es decir, que Jesucristo nos ha perdonado de verdad los pecados y nos los perdona cada vez que nosotros le pedimos perdón y nos confesamos, porque el sacramento de la reconciliación da el perdón auténtico de los pecados. Amén. Por lo tanto, en el último juicio, ya Dios no te toma en cuenta esos pecados, porque ya te los ha perdonado. Se están cubiertos, es masa damnata, por eso Dios no lo tiene en cuenta. Hay una concepción negativa del ser humano, de la materia, hay un dualismo en el fondo. Y en el fondo por eso rechazan toda mediación humana, por eso ellos no tienen jerarquía eclesiástica, no tienen perdón de los pecados, no tienen sacerdocio, porque el sacerdocio es mediación a través de un hombre, y un hombre no puede mediar sobre la gracia y sobre el perdón. No puede mediar, ¿por qué? Porque es un pecador, y un pecador no puede perdonar los pecados. No, un pecador no puede perdonar los pecados de otros si no ha recibido de Dios, por medio de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo para perdonar los pecados. Y eso es lo que ellos rechazan en este caso. Por eso, en el fondo, es una concepción de los sacramentos como mediación de la salvación. El único mediador, ¿quién es? Jesucristo. Pero ¿cómo lleva a nosotros esa salvación? Ellos dicen, por medio de la fe en Él. Y entonces llega a nosotros siendo justificado. Nosotros decimos, no. Por medio, en primer lugar, la salvación es gracia. Que nosotros, sí, en la conversión acogemos, ¿verdad?, con nuestra libertad. Pero no llega a nosotros, sino cuando llega la mediación ¿de quién? ¿De quién? El Señor. ¿Pero por medio de quién? El hombre. De la Iglesia. El sacerdote.
de la Iglesia en sus apóstoles y a los que no ha impuesto la sucesión apostólica y a los sacerdotes, que a través de los sacramentos esa salvación se hace real, eficaz en cada uno de nosotros. Después nosotros tendremos que ser dóciles a esa gracia para dar frutos. Nosotros no nos y ahí es cuando no se ha entendido bien la doctrina católica, porque se insistía mucho a través de lo que eran las indulgencias, en que la gracia, ellos decían que la salvación, pensaban ellos, nosotros la merecíamos. Y ahí entramos de nuevo en esa dualidad de nuestra fe. ¿La salvación es una gracia, es un don? ¿Sí o no? Sí. Sí. Es don gratuito. ¿Qué significa eso? ¿Nosotros nos salvamos por nuestras obras? No. ¿Quién nos salva? Cristo. ¿Significa eso que nuestras obras no cuentan para la salvación? Sí. Sí, Señor. Sí. Somos salvados por gracia y por nuestros méritos. Las dos cosas. Porque si no, ¿qué sentido tiene que Jesús en el último juicio me diga: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y veniste a visitarme, estuve en la cárcel? Eso son obras, ¿no? Y entonces, vengan benditos de mi Padre. No les está diciendo: mire, yo tuve hambre y tú no me diste de comer, yo tuve sed y tú no me diste de beber, estuve en la cárcel y me ignoraste y ni siquiera te acordaste de mí. Eso para Así que vayan al fuego maldito. Le hubiese dicho: no, yo por mi inmensa misericordia cubro tus pecados. Por medio de la muerte de Jesucristo ya no los veo más, y pase y venga bendito de mi Padre. Padre, cuando usted mencionó justificados, ¿estaba refiriéndose a los protestantes? Sí, a la justificación tan como hoy hay un acuerdo en cuanto a la justificación, y hay un acuerdo ecuménico entre protestantes serios. Yo no hablo ya de esos pastorcillos por ahí que se nombran a sí mismos y se crean su propia iglesia y que empiezan a hablar de lo que a ellos les parece y como ellos lo ven y como a ellos Dios les da a entender por medio del Espíritu Santo. ¿Está bien? La dimensión eclesial ha estado presente desde el inicio en los discípulos de Jesús. No hay Jesucristo sin iglesia. Y no hay mensaje de Jesús sin iglesia. Y la iglesia se realiza en las iglesias particulares. La única iglesia católica se realiza en las iglesias particulares. Y esa comunicación entre las iglesias ha estado ya desde siempre presente en el cristianismo. Un protestante puede fundar su propia iglesia, nombrarse pastor a alguien, digo si no es serio, ¿verdad? Porque si no se intenta asociarse. Las comunidades protestantes también están asociadas entre ellos de alguna manera, de tal manera que se sienten también comunidades cristianas y con un cierto sentido de iglesia. Es que hay que matizar mucho entre unas cosas. Ahora, hoy se ha dado, y como vemos en muchos de los, sobre todo por el YouTube, como digo, hoy vemos muchos maestrillos sin librillos y sin educación y sin formación ninguna. Se nombraron a sí mismos, dándose a sí mismos una autoformación que no ha sido contrastada a ningún nivel por otras personas que de verdad saben, que de verdad han profundizado, que de verdad han investigado y que llevamos una carga de tradición que ellos ignoran completamente, rechazándola, porque lo único importante que es la palabra de Dios. Pero caramba, ¿y cómo ha llegado la palabra de Dios a nosotros? Ha llovido del cielo. De repente surgió, Dios la escribió directamente. La escribió a través de hombres. Unos hombres que formaban parte de un pueblo. Y unos hombres que dentro de ese pueblo han sabido leer su historia como historia de salvación y la han narrado en la palabra de Dios. Recuerden, una palabra de Dios en una palabra humana. A veces muchos se olvidan de que la palabra de Dios no puede venir a nosotros sino en una palabra humana. Por eso Dios se hizo carne. Por eso Dios se hizo carne, para hablarnos también en una palabra humana. Y esa palabra humana Jesucristo no la escribió. Jesucristo no escribió nada. ¿Quién la escribió? El hombre. Sus discípulos.
Algunos eran sus discípulos, otros eran discípulos de sus discípulos. Es decir, los apóstoles y aquellos que recibieron de los apóstoles, ¿verdad? Y de ahí vienen los evangelios, las cartas, y después, ¿dónde se leían esos evangelios? ¿Dónde se leían esas cartas? ¿Para quién se escribieron? Para las comunidades cristianas antiguas, que es lo que llamamos nosotros iglesia. ¿Dónde las usaban? ¿Dónde las leían? En sus reuniones comunitarias, en la celebración de la Eucaristía. Es ahí donde ellos leían juntos. ¿Cómo se va transmitiendo? En la misma iglesia. Al final surgieron algunos que empezaron a decir, que yo he escrito cosas y mis libros no están aquí. ¿Verdad? El marcionita, ¿qué? El marcianito no. Pero parecía, yo de repente vengo de Marte y soy un iluminado y yo quiero que mis libros también formen parte de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Pues ya empezaron a venir gente diciendo que querían meter sus libros y no, esto ya no puede ser, tenemos que definir cuáles son realmente los libros considerados como inspirados. Y desde ahí se forma lo que es el canon bíblico. Ya lo hablamos hace tiempo de eso, busquen las notas, o en las notas cómo ese canon bíblico se fue formando dentro de la Iglesia Católica. Eso para decir por qué algunos niegan el bautismo de los niños diciendo espérense para que sean grandes. ¿Por qué? Porque para ellos la salvación viene por medio de la fe en Jesucristo. La respuesta de fe es personal. Y una vez que la persona está capacitada para dar esa respuesta personal, entonces puede recibir el bautismo. Nosotros decimos no, el sacramento es una gracia, es la gracia de Dios, es la salvación viniendo a nuestra vida por medio de Jesucristo, ¿verdad? Por eso en el sacramento recibimos en primer lugar ¿qué? El don del Espíritu Santo. Y ese don del Espíritu Santo ya nos prepara a nosotros para responderle adecuadamente si ponemos nosotros el sustrato humano, a través de la educación, a través de la enseñanza, a través de la evangelización, que prepara el terreno, como Juan el Bautista, ¿para qué? Para que den su adhesión a Jesús, para que dé fruto esa gracia que ya hemos recibido por medio de la fe también. Sí, pero ¿qué fe? A lo mejor no es la fe personal todavía, pero sí es la fe de la Iglesia. Y los padres tienen derecho a presentar a los niños a Jesús. No seamos nosotros que les digamos o que le queramos impedir a los niños que vayan a Jesús. ¿Por qué es que ¿por qué es que se apropian unos y quieren interpretarla a su manera? Bueno, pues ya has visto cada uno, porque ellos parten de que Jesús nos ha dado su espíritu. Y como tenemos su espíritu, cada uno puede interpretar la Biblia, tiene la suficiente capacidad para interpretar la Biblia. Lo que no se dan cuenta es que interpretar la Biblia no es fácil. Si la iglesia ha estado por 2000 años y solo son 500 años, ¿por qué es que muchos no se... Y la cuestión es que Jesús no ha mandado a todos los individuos a predicar el Evangelio. En primer lugar, manda ¿a quién? A los apóstoles. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Primera misión que da ¿a quién? A los apóstoles. Mateo, capítulo final. Cuando da ese mandato final, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Qué más le da como mandato? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué mandato le da a los apóstoles? Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Los apóstoles no somos cada uno de nosotros. Los apóstoles tienen una función primordial como aquellos que van a fundar las iglesias y por lo tanto que van a formar parte de la única iglesia de Cristo, que es su cuerpo. Y son los apóstoles que van a transmitir y se van a cuidar mucho de que haya en cada iglesia que ellos fundan alguien encargado. ¿Y cómo lo hacen eso? Por medio de la imposición de las manos. Le transmiten el mismo poder que Jesucristo les dio a ellos, el don del Espíritu Santo, por la imposición de las manos. ¿Para qué? Para que ellos ahora sean los que estén a cargo de esa nueva comunidad. Eso en la Iglesia Católica lo llamamos la sucesión apostólica. La sucesión apostólica. Por eso nosotros no interpretamos la Biblia a nuestro capricho,
sino que hay alguien que recibió ese mandato del Señor de enseñar a las naciones todo lo que Él nos ha mandado. Entonces, primero hemos recibido la enseñanza, eso es lo que nosotros llamamos magisterio, o la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Después cada uno vamos a participar en esa misión a nuestro modo, en el sacerdocio común de los fieles. Nosotros hacemos esa diferencia entre el sacerdocio común de los fieles, pueblo de sacerdotes, y el sacerdocio ministerial, encargado de ese ministerio especial ordenado por Jesús. Hagan esto en memoria mía, a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, vayan y bauticen en el nombre del Padre, hagan discípulos y enséñenles a cumplir lo que yo les he mandado. Alguien está encargado de ser garante de esa fe. Te daré las llaves del reino, lo que ates será atado, lo que desates. Eso es dar el poder de excluir e incluir en la comunidad, y eso se va a realizar a lo largo de la historia. El agua sí tenía ese simbolismo de purificar a través del lavar, que está significando esa purificación. Y por lo tanto reconstituía a través de la purificación la relación con Dios. Porque lo contaminado, lo impuro, tenía que ser purificado. De ahí el agua purifica, pero en nuestro bautismo lava del pecado. La purificación que realiza es el perdón de los pecados, el nacer de nuevo para convertirnos en hijos e hijas de Dios. Son las dos dimensiones de nuestro bautismo. No solamente perdón es para el perdón de los pecados, sino que también nos convierte por el don del Espíritu, es la divinización. Nos convierte en hijos en el Hijo Jesús. Por eso digo hijos por adopción. Bueno, seguimos. No, porque ya es la hora, paramos. Entonces vamos a ver, la próxima semana, vamos a ver cuál es esa actitud de los niños, que nosotros, si no somos como ellos, pues no entraremos en el reino de los cielos. Significa que no vamos a ser discípulos de Jesús. ¿Cuál es esa actitud? Eso lo vamos a ver la semana que viene. Ya no nos vamos a centrar tanto en el elemento bautismal de este relato, sino en el elemento de discipulado, para adquirir esa actitud de los niños en nuestra vida y para que también nosotros recibamos el reino de Dios y lo construyamos, entremos y formamos parte de él. Le damos gracias a Dios por todo lo que nos da cada día y para que todo lo que hagamos sea para su gloria, para que en nosotros haya una disponibilidad para acoger el reinado de Dios, el amor de Dios en nuestra vida, para que Dios, por medio de Jesucristo, pueda hacer que nuestra vida vuelva a ser una página en blanco, que le dejemos escribirla a Él, por medio del perdón de los pecados, por medio del reconocimiento del ser pecadores, de nuestro arrepentimiento y de dejar que Él nos perdone los pecados. Ese libro blanco queremos que lo escriba Él cada día en nuestras vidas. Nosotros ya hemos sido bautizados, pero quizás todavía nos cuesta ser discípulos de Jesús a la manera que Él nos pide. Por eso pedimos el don de su Espíritu para que nos convierta en discípulos misioneros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches.